Muy buenas, mi nombre es Julio Antonio Marinero y en esta ocasión me toca explicar cuáles son las diferencias sustantivas y procesales del contrato de arrendamiento y el contrato de inquilinato. Es decir, en este video me va a tocar explicar cuáles son los derechos y las obligaciones entre estos dos contratos. Además, me va a tocar mencionarles qué pasaría si alguien viera los derechos y en esas circunstancias cómo hacerlos valer ante un tribunal. Básicamente ese va a ser mi objetivo en este video. Ahora bien, como parte del tema es encontrar las diferencias entre uno y el otro, pues hay que comenzar a definir la naturaleza de cada uno. Y qué mejor manera de definirlo que con lo que la misma ley nos tira a luz al respecto. Por ejemplo, en el artículo 1703 del Código Civil se nos deja muy claro qué son los contratos de arrendamiento, que es de donde vamos a partir. El contrato de arrendamiento, según este artículo, es un acuerdo bilateral entre dos partes, para la redundancia, en el cual se obligan recíprocamente. Y es de notar esto, que dentro de las características de este contrato de arrendamiento están que se concede el goce de una cosa, o a ejecutar una obra, o a prestar un servicio. Repito, lo que implica en el contrato de arrendamiento es el goce de una cosa, a ejecutar una obra o prestar un servicio, cualquiera de estas tres cosas. Entonces es de sacarse de la mente que el contrato de arrendamiento es un contrato para alquilar una casa. No necesariamente, incluye mucho más cosas, es algo más complejo, porque en el artículo vemos que incluso puede incluir prestar un servicio, incluso puede incluir ejecutar una obra. Por eso en los contratos de arrendamiento podemos encontrar contratos de arrendamiento de vivienda, obviamente, que son los más comunes, pero no solo son esos, también el arrendamiento de locales, el arrendamiento de terrenos, y esto es muy importante, el arrendamiento de vehículos también se puede hacer, arrendamiento de maquinarias, arrendamiento de espacios para publicidad y arrendamiento para espacios para eventos. Entonces, prácticamente el contrato de arrendamiento incluye mucho más que alquilar un local o una vivienda, incluye muchas otras cosas. Ahora bien, cuando mencionamos el otro contrato, cuando mencionamos el contrato de inquilinato, ahí sí hacemos referencia, como la misma palabra lo dice, inquilino. Ahí sí nos referimos a alguien que vive en un local, que se le alquila para un local, o se le alquila, por ejemplo, a veces pasa que en el país muchos casos son muy comunes, que los lugares donde se ponen tribunales, se ponen juzgados, no son del Estado, se alquilan. Entonces, ahí entra en la categoría de inquilinato. Entonces, ¿cómo logramos diferenciar? Porque tiene mucha relación. El contrato de arrendamiento básicamente incluye muchas cosas, y entre las cosas que incluye está el contrato de inquilinato. Es decir, el contrato de arrendamiento abarca muchas cosas y el contrato de inquilinato está dentro de las aristas o de las opciones que ofrece el contrato de arrendamiento. Entonces, como en este video, el tema que se nos ha asignado es explicar hasta cierto punto cómo aplica en algunos contratos, tanto las obligaciones como en otros. Por eso tratamos de hacer esta diferencia. Aunque en realidad, cuando decimos contrato de arrendamiento, incluimos el contrato de inquilinato. Ahora bien, comencemos a explicar cuáles son los derechos y obligaciones del contrato de arrendamiento. Y esto es muy simple, ya que nuestro Código Civil lo explica en el artículo 1712, comienza a explicar roles. Entre ellos está el arrendador, que es la persona que ofrece la cosa, y el arrendatario es quien disfruta de la cosa. Decimos cosas porque incluyen muchas, no necesariamente una casa. Entonces, por ejemplo, en el artículo 1712, el que mencionamos, se explica que el arrendatario tiene que entregar la cosa arrendada. Entonces, esto es muy
lógico porque, por ejemplo, pongamos el caso de que alguien que tiene una renta de vehículos y hace un contrato. Entonces obviamente, por ejemplo, si vengo yo a querer adquirir un vehículo y le doy el dinero a la persona, entonces obviamente el arrendador me tiene que entregar el vehículo para yo poder disfrutar de este. Entonces ahí, en el ejemplo que he puesto, que yo voy hacia una persona que renta vehículos, eso lo incluimos en el artículo 1730, que explica que el arrendatario, que es la persona que va a disfrutar de la cosa, tiene que dar el precio o el dinero por disfrutar la cosa. Entonces ahí, como vemos, es bilateral. Entonces estos son uno de los derechos y obligaciones. Ahora bien, por ejemplo, en ese caso, sigamos con ese ejemplo del contrato de arrendamiento de un vehículo. Pongamos el caso de que, por ejemplo, el arrendador me ha dicho: vaya, Julio, vos tenés que pagar $50 cada semana para disfrutar del vehículo. Entonces vengo yo y por cuestiones de descuido rayo el carro, ya no tengo dinero para darle, para seguir pagando la cuota para que me lo alquile. Además me acabé la gasolina y el carro me lo entregó bien limpio y ahora lo tengo bien sucio. Entonces en este caso él puede venir a exigirme, según lo que menciona el artículo 1712, según ese artículo, me pueden venir a exigir el vehículo y aparte de eso una indemnización por daños y perjuicios, porque obviamente como me entregó el vehículo limpiecito, con el tanque lleno, sin rayones, no es como yo se lo voy a regresar. Entonces en estos casos protege en el ejemplo que estoy poniendo al arrendador, porque o sea, la cosa que ofrece sabe que tiene la protección legal para exigirle al arrendatario que le regrese tal y como se lo entregó. Pongámoslo al revés. Pongamos otro ejemplo, pero al revés. En ese mismo caso, pongamos que el arrendador, yo le entrego el vehículo porque se acabó el tiempo del contrato de arrendamiento, se acabó. Pero viene y me dice: hey, mira, el carro tiene esta bolladura, y siempre la tuvo cuando a mí me lo dio. Entonces en ese caso yo no estoy en la obligación de arreglarle porque a él así me lo entregó. Entonces en ambos casos hay, por así decirlo, derechos y obligaciones. Entonces se trata de establecer como herramientas para que ninguno de los dos abuse del otro. Básicamente hay que, entre las cosas que hay que tomar en cuenta, las características procesales del contrato de arrendamiento son muy simples, ya que el artículo 1737 se nos explica algo muy interesante. Se nos habla sobre la mora, ya que hablábamos de ese caso, el ejemplo que ponía, para que exista mora tiene que existir un requerimiento del arrendador, y esto ya estamos hablando con las características procesales del contrato de arrendamiento. Para que exista mora, como lo estamos mencionando, necesita un documento legal. Entonces en ese caso, pongamos el ejemplo que tiene que haber un documento en el cual se me haga saber que, por ejemplo, yo llevo ya 2 semanas sin pagar el vehículo, y eso tiene que hacerlo, por ejemplo, el arrendador, porque de esa manera, puede ser que es muy importante aclarar en este caso que no es lo mismo retardo que mora, porque yo me puedo retrasar unos 2 semanas del pago, pero no necesariamente incluyo mora, porque la mora, según ese artículo, es cuando existe el requerimiento del arrendador. Entonces, al existir ese requerimiento, él ya puede ir a un tribunal y decir: hey, mire, yo le he presentado estos 3 requerimientos, he llegado a donde él vive, él me lo ha firmado y él sabe que no me ha pagado, aquí están estos 3 requerimientos y se les ha hecho saber. Entonces ahí sí ya oficialmente y legalmente entro en mora. Entonces es muy importante que esos requerimientos, por lo menos según el artículo 1765,
por lo menos sean dos, dos o tres, porque es muy importante llevar esa documentación, porque según la información que nos ha presentado el docente, hay muchos casos que cuando se va a un tribunal se desestima el caso porque no existe la mora, o sea, hay retraso pero no la mora, no existe documentado que ha habido un requerimiento. Entonces es muy importante. Así se puede ir a un tribunal, o también existe una figura de arbitraje en el cual se le paga a personas particulares perdón, que van y se reúnen en un lugar específico y tratan de llegar a un acuerdo. Es importante que en este caso de arbitraje las personas sean imparciales. Entonces, el contrato de arrendamiento tiene muchas aristas, como decimos, muchas cualidades, y prácticamente es un tema muy extenso. Por ello, vamos a continuar con el tema de inquilinato. Ahora bien, esta es una ley que se hizo principalmente para proteger a las personas que, por ejemplo, se iban a San Salvador, porque eh, siempre ha existido la gentrificación en el país, que de repente las personas prefieren alquilar en San Salvador que viajar desde su cantón. Entonces, por los años 90 se dio bastante eso. Entonces allá por esas fechas, por los 2000, se creó esta ley que buscaba proteger eso, porque había una explotación con los precios. Entonces las personas sabían que la gente que viajaba de sus lugares de origen a San Salvador, por ejemplo, no tenían otra opción y le subían los precios. Entonces pasó un desastre, por así decirlo, y entonces esta ley trató de venir a regular eso, que básicamente, como mencionamos antes, entra dentro de la ley de los contratos de arrendamiento, pero está específicamente creada para proteger a aquellas personas que sufrieron el problema de la gentrificación, básicamente. Entonces, según el artículo, los derechos y obligaciones de esta, según el artículo 4 y 5 de esta ley, es de notar que hay una ley de esto, perdón, de esta ley menciona que se tiene que sí o sí hacer un contrato. Es muy importante, porque si no se hace el contrato, se le incurre al arrendador en multas. Entonces se tiene que dejar escrito tanto las obligaciones, también se tiene que extender recibos de cada pago y todo eso. Entonces prácticamente fue una ley que vino, por así decirlo, a formalizar, que ya no quedara tanto de palabras, porque eso te daba pie a que viniera un arrendador y te subiera $20 ahora, $30 ahora. Entonces, una de las cosas que dejó muy claro esta ley, es que se tenía que dejar por escrito. Eso fue una de las obligaciones que estableció. Entonces, perdón, básicamente, y según el caso que explicó, también la ley prohibió aumentar el canon del arrendamiento, porque era muy común por el tema de que mencionábamos, de que mucha gente comenzó a viajar, por ejemplo, a San Salvador, a ciudades grandes, y pues la demanda aumentó, y eso daba pie a que las personas, a que hubiera demasiado aumento. Entonces, en los artículos 9 y 20 de esta ley explica sobre esto, explica sobre los recibos, explica sobre el contrato y sobre las multas. Entonces, básicamente, algo muy importante, como esta ley ha sido hecha hace mucho tiempo, las características procesales del contrato de arrendamiento ya no están vigentes. Esto es algo que en cierta información que nos proporcionó el licenciado, hubo una información que explicaba eso, ya que aparte que el Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador, en el artículo 705, explica que se derogan las normas procesales de la ley de inquilinato. Entonces, en el tema que estamos tratando, hemos visto qué consiste todas estas cosas, las diferencias sustantivas y procesales del contrato de arrendamiento y de inquilinato. Entonces,
En el tema de las diferencias procesales con respecto al contrato de inquilinato ya no aplican según ese artículo. Según el artículo que mencionamos, ahí se deja muy claro que se derogan las normas procesales. Entonces, en este caso, se aplican las normas procesales de los contratos de arrendamiento, que básicamente, por eso mencionamos en un principio la relación que había entre ambos. Así que esta ha sido mi explicación. Espero que haya sido de su agrado y nos despedimos.